Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Manabí? Les saluda Pedro Clotario Cedeño. Gracias por acompañarnos. Cuando el rock como género musical invadió y revolucionó el mundo hace más de 6 décadas, se hizo presente en la juventud con el fin de quedarse indefinidamente, sin importar clases sociales, edades y gustos en general. Desde los años 50 esta poderosa revolución musical tomó forma sin partido político, sin discursos electorales e incluso sin manifestación ideológica. La cultura del rock tiene su origen anglosajón, pero actualmente es un género musical universal que ha despertado millones de seguidores por toda la faz de la tierra. Sin embargo, el rock está lleno de prejuicios, que se desprende de conceptos negativos por provocar supuestas malas influencias que van desde el alcohol, sexo, droga y por supuesto el rock and roll. En virtud de lo mencionado pondremos sobre el tapete la cultura del rock y su incidencia en la sociedad. Televidentes de Manabí, bienvenidas, bienvenidos. Enseguida revisemos quiénes son nuestros rockeros invitados. Psicóloga Nora Escobar, primera mujer rockera del Ecuador. Arquitecto Armando Zambrano, amante del rock desde los 80s. Sociólogo Gustavo Spinell, promotor de conciertos de rock. Estimados amigos televidentes, queremos indicar en primera instancia que hoy estamos informales, inclusive vestidos, porque estamos en un programa que nos va a permitir estar un poco más distendido, más relajado. Es más, no tenemos agüita como generalmente lo hacemos, sino que tenemos una copita de vino precisamente para enchufarnos en este tema que nos apasiona profundamente como es el rock and roll. Pero también vamos a analizar las incidencias que giran alrededor de esta cultura, de esta música anglosajona que nació precisamente en esa cultura, pero que hoy se ha universalizado. Y están con nosotros expertos en esta materia que también son profesionales, que en su etapa escucharon rock, fueron fanáticos de esta música, pero hoy son profesionales y van a compartir algunas experiencias y también, estimados amigos televidentes, algunos conceptos muy importantes alrededor de este tema. Muchas gracias por estar con nosotros, queridos invitados, en el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manabí. Vamos a conversar en primera instancia con Nora Escobar. Ella es la primera mujer rockera del Ecuador, 1962. Tiene varias experiencias, tuvo una banda musical que tocaba en ese entonces con zapatos o sin zapatos y con pantalón a rayas. Ella era una mujer rockera a plenitud, 1962. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, bienvenida. Cuéntenos su experiencia. Desde esa época ha escuchado rock, es amante del rock, es seguidora de este género musical. Bienvenido. Muchas gracias. Mi trayectoria ha sido desde los años 60, cuando viajé a Estados Unidos. Me gustó mucho la música de rock. Estuve practicando la música, la poesía, y me encantó mucho la música que salía en esa época con los Beatles, y por el mensaje que le tenían en el disco, en la programación que tenían. Me imaginé que estaba en otro mundo y empecé yo a reunir discos, a reunir música en mi casa, y decidí que algún día yo iba a tener una banda. Cuando regresé aquí a Ecuador en los años 68, 70... Era un adolescente en ese entonces. Sí, yo formé un grupo que se llama Los Inconformes. Éramos muchachos entre los 19 y 20 años que tocábamos en mi casa, en el garaje de mi casa. Y decidimos lanzarnos a la Radio Visión, que fue la primera radio que nos dio la oportunidad de expresar nuestra música. Tuvimos una muy buena acogida y nos invitaron a Guayaquil, al estadio Modelo, creo que era, en ese entonces, donde quedamos en segundo lugar como la banda más popular y de aquí de todo el Ecuador. ¿Y usted era la cantante? Yo era la cantante.
Y salía a presentarse sin zapatos y con esos pantalones. Sin zapatos, de ese pantalones entonces. rayados. Era una mujer sin prejuicios. Exacto. ¿Y cómo la miraba la sociedad en ese entonces? En ese entonces la gente de Manta... Como una persona rara. Bien rara. Se persinaban cuando me miraban. No querían que sus hijas o sus hijos se juntaran conmigo porque yo era una influencia muy mala. Yeah. Pero no me entendían que dentro de mí lo que quería era dar un mensaje. ¿Y ustedes tocaban música de artistas Sí. o de bandas de esa época? De esa época, a sí. nivel mundial. A nivel mundial. O sea, era un poco inentendible esa música que ustedes tocaban en nuestro país, en la provincia particularmente. Sí, sí. Tocábamos la música de los Doors Claro. y la música de los Rolling Stones. Hoy suena familiarizado Doors y Ahora Rolling sí, Stones, porque pero ya en ese entonces... en ese entonces no conocían quiénes eran. Miraban el disco, la carátula del disco y la gente se persinaba, más los adultos se persinaban. Entonces, ¿quiénes son estos monstruos? ¿Era ¿Qué es lo considerada que como una hacen? música satánica en ese entonces? No era satánica, una música que... No, para la gente, más bien me refiero. Sí, para la gente era como que distorsionaba la tranquilidad que había en ese pueblo. Y que esa música creaba un ambiente como que de drogas, que la gente estaba... tenía que tener el estupefaciente para sentir esa música, y eso no era así. Las personas que nos juntábamos sentíamos verdaderamente la música en nuestro cuerpo, en nuestras venas. Escribíamos porque necesitábamos dar ese mensaje a toda la juventud. Y nos apoyaba la juventud ecuatoriana totalmente. ¿Usted vivió su adolescencia envuelta en la vida hippie Sí. de ese entonces? Sí, ¿Qué seguro. se conseguía alrededor de esta vida? Porque siempre el rock ha estado perjuiciado, en donde supuestamente se dice que hay alcohol, hay sexo, hay una vida con libertinaje y otras cosas más que son negativas y malas influencias supuestamente para la sociedad. Yo no estuve en el festival de Woodstock, pero estuve en esa época en un festival que se llamaba California Jam, porque yo viví en California. Esos festivales eran en parques. En parques gigantes. Y plazas abiertas. Sí, plazas abiertas. Eran comunas de hippies que se reunían para celebrar lo que es el amor, lo que es la paz. Lógico que había sus drogas, había alcohol, y se consumía como ahora se puede ver en las discotecas, que están sentados con su vaso de cerveza, sino que en ese tiempo no había vasos ni había botellas. Pero sí había en el parque. alcohol, sexo, droga y Había rock and roll, pero entre comillas sanamente. Sanamente. Más era compartir lo que es el Claro. amor. Era la vivencia, la moda de ese entonces. Sí, sí, era abrazarse, decir te quiero, hermano, necesitas estar conmigo hoy día, aquí estoy, hay comida, ven a mi casa. Era compartir. Bueno, también está con nosotros el arquitecto Armando Zambrano, quien va a compartir algunas experiencias. Gracias también por estar con nosotros en este programa. ¿Desde cuándo escucha rock and roll, arquitecto? Bienvenido, buenas noches. Bien. Desde la época colegial, me imagino. Sí, por supuesto. Conversábamos hace un rato que este aspecto de la música tiene su parte artística y su parte estética, ¿no? Como buen manabita, pues en mi casa nunca faltó una guitarra. Mi papá de Calceta, mi mamá de San Vicente, pues en la casa siempre hubieron influencias musicales, de alguna u otra manera. Lo que sucede es que mi papá a nosotros, a sus hijos, pues siempre nos inculcó la lectura. Y cuando fue ingresando la música, fue ingresando el interés de la lírica, ¿no? ¿Qué representa esa letra? ¿Qué quiere decir esa letra? Y por allí nació todo. Cuando el primer disco que yo escuché fue uno casualmente que a mis amigos siempre les comento, que lo compré en un almacén musical en Manta, de pura casualidad. Ya se difundía... Pero era de rock. Sí. Pero no era muy comercial en ese entonces, Claro. o casi no se podía observar Así es, ese tipo de música en nuestro medio. Habían algunos programas musicales que eventualmente pasaban canciones, una de cada 100, y eso te enchufaba. Yo recuerdo que entre alrededor de los 10 y los 11 años, pues vi por primera vez al grupo Kiss. Entonces me llamó poderosamente la atención la música, la lírica, el poder de las guitarras, y empecé a buscar discos de esa naturaleza, y a tal punto que a los 11 años el primer disco que pude encontrar, que no fue Kiss, por cierto, fue un disco un grupo canadiense que se llama Rush, que siguen tocando, y ahí empezó todo. Luego mi papá me envió de vacaciones a Estados Unidos y entramos a un centro comercial con un tío que por supuesto no me permitió comprar nada de eso, porque allá estaba bien marcada la influencia. Claro. Y fue como entrar a una dulcería, como a una juguetería.
ver una serie de músicos que yo ni me imaginaba, quise escucharlos. O sea, pero el rock también estaba prejuiciado ya por las supuestas malas por influencias. supuesto, y ya hablemos de que el rock and roll como tal se lo conoce, como bien decía Gustavo, desde los 50. Claro. Antes de eso, pues el blues y el jazz que ya había marcado, necesitó mover estas influencias. El rock and roll, Claro, por pero en su cierto, época ya el rock había evolucionado, ya había Claro. otro género, por supuesto. ¿no?, dentro del contexto del rock. Así es, de hecho hoy en día existen 220 tantos géneros a partir del rock and roll. Pero ¿cómo lo veían sus amigos, sus compañeros en ese entonces a una persona que escuchaba rock? Uno de 10.000, podríamos decir, porque era casi imposible que escucharan rock 1981, 1982, Sí. por ahí en esa época. Bueno, eras un bicho raro. Si escuchabas rock eras un bicho raro porque eso no era muy común. Claro. Entonces, por ejemplo, en el colegio, si escuchábamos de los 300 o 400 alumnos que habían, si escuchábamos unos 4 o 5. En todo el colegio, en todo el de colegio, 400, 500 alumnos. Era estigmatizado porque, Claro. por ejemplo, el usar el pelo largo, Ujú. para mí personalmente no era una cuestión estética, era una cuestión de rebeldía. El escuchar rock no era una Eso es cuestión... parte de la influencia del rock and Sí, roll. por supuesto, porque eso es lo que te transmitía Y las el rock, camisetas era- negras con los grupos. Sí, con- era simplemente una cuestión estética. Incluso, algo que nunca compartí, que fue el satanismo, por supuesto, lo comprendí porque era parte de la rebeldía. No voy a tocar el tema de si eso es bueno o malo, no lo voy a ver desde ese punto de vista, simplemente estamos hablando del rock y las influencias que eso causó. Gustavo Spinell, también gracias por estar con nosotros. Manaba no pares, ¿no? Focal Ride era ¿Cómo estás? ¿Bien, Gustavo? Sí, Al muy tiempo bien. que lo vemos. Gracias a Dios, muy bien. ¿Desde cuándo Gracias empezaste? al rock también. Gracias al rock. El espíritu del rock siempre nos impulsa a seguir adelante. ¿Desde qué año más o menos escuchabas Desde rock que and tengo roll? uso de razón. Porque tenía un primo de Manta, Lucho Palacio. El papá trabajaba en una petrolera americana, viajaba mucho a los Estados Unidos y traía los discos. Qué Ya. sé yo, a los 5 años yo ya escuchaba rock. Y me enchufé y desde ahí toda la vida ha sido parte de mi cultura, parte de mi evolución. Ahora es parte de mi identidad. Así mismo también sufrió algunos prejuicios Claro, yo en ese Armando, entonces. somos amigos de jóvenes. La gente de Manta y Puerto Viejo se unía En esa para época escuchar la música, gente, ¿no? los pocos rockeros de Un poco para Manta intercambiar. venían a Puerto Viejo a los conciertos, a conseguir música, a rockear. Sí. Pero era sano en ese entonces escuchar Claro, rock. claro. ¿O es verdad A lo ver, que se dice por ejemplo, alrededor de los prejuicios le hiciste una sociales? pregunta a Armando, ¿no? Sobre Ajá. lo del colegio. Yo, por ejemplo, en escuela y colegio no pude tener una relación estrecha con ningún compañero porque no eran rockeros. Mi grupo de amigos se formó a base de la música, a base del rock. Entonces, la gallada mía era rockera. Yo tenía una identidad con ellos. ¿Y de la gallada de cuántos la componían? Bueno, aquí en Puerto Viejo eran bastante. Siempre ha habido Sí, en Puerto bastante Viejo, sí. movimiento rockero acá en Puerto Sí, Viejo. toda la vida, sí. Tanto Siempre así se que caracterizó el de primer Puerto Viejo, concierto ¿no? que se hizo en el año 1982 lo vino a animar Pancho Jaime, la dama del rock. Un promotor del rock. Se sorprendió tanto de la actitud Del movimiento rockero acá en Puerto que Viejo. llegó a decir que Puerto Viejo es la ciudad del rock y a Puerto Viejo se la conoce como la ciudad del rock en la actualidad. ¿Y qué es lo que proyecta esta música? ¿O qué se desprende? de- Un despertar en lo anímico, en la concepción, en lo cognitivo, en tratar de ver la vida de diferente manera, no como un statu quo, sino como algo evolutivo, progresivo, constante. El rock es eso, el rock es un despertar, es una reacción a las cosas malas de la sociedad, es una reacción, es un estilo de vida hacia dónde queremos ir, qué queremos construir. El rock no es una simple música. El rock comenzó como una identidad, pero se convirtió en una identidad. Claro. Hoy por hoy no hay música más protagónica que el rock. El rock está en todas partes. ¿Y en Aunque dónde no lo quedan queramos aceptar, muchos no lo quieren aceptar porque lo satanizan, Por pero el supuesto. rock es eso. El rock es una realidad que vive en la vida de la humanidad. ¿Y en dónde quedan esos prejuicios sociales? De que el rock Bueno, es violencia, de en que la el época rock de Nora, por es ejemplo, alcohol, en la época de el rock Nora, es sexo libre, etcétera. es que en la época de Nora fue revolucionaria. Claro. La música fue una revolución. El rock provocó una revolución, Revolucionó el en mundo. Sí. Revolucionó el mundo, perdón. ¿Quién era el statu quo? El statu quo, los conservadores, era la religión, era la iglesia, los patriarcas, los viejos políticos, que no entendían ese proceso revolucionario artístico musical. Claro. Entonces ellos lo satanizaron. Ellos le hicieron contra con los medios de comunicación, con las entidades públicas, educativas. En vez de darle un espacio a la sociedad, los combatieron. Y por eso se hizo ese tabú de sexo, alcohol, droga y rock and roll. Yo les pregunto, ¿dónde no está el sexo? ¿Dónde no está el alcohol? ¿Dónde no está la droga? Está en todas partes. En el merengue, O en el acá, pasillo, en exactamente, todos o acá lados. solamente es los rockeros. Si es así, Claro. bien, gracias. Solamente los rockeros tenemos sexo, qué bacán. Pero entonces quizás a los rockeros los han podido estigmatizar por su apariencia, por el cabello largo, por esa rebeldía,
por ser revolucionarios, por ser irreverentes. Pero esa es una y hasta, identidad, hasta las mismas líricas esa es tienen una ese identidad. contenido. Pero Grotario, es una identidad que se ha ido formando, es la impresión de la gente. El mundo es evolutivo, es progresivo. Algún día tenía que haber un cambio de actitud en el comportamiento, en la moda. El rock fue algo importantísimo para la moda. La gente que estaba vinculada, que promovía el rock en el mundo, estaba mucho más evolucionada que la sociedad. Así es que el rock es evolución. A ver, si hemos mandado mensajes al universo. El rock empujó a la sociedad para evolucionar juntos. La NASA, los rusos han mandado mensajes al universo. ¿Qué han mandado? Música rock. Tratan de mandar lo más parecido a ellos en tecnología, ¿no? En avances. En avance musical, el rock es lo máximo. Es la máxima expresión del ser humano en el mundo artístico musical. Alguien que me diga lo contrario. Vamos a nuestra primera pausa, mis queridos invitados, y los permito hacer un salud. Salud. Y vamos a la pausa y regresamos para conversar precisamente sobre el comportamiento conductual de un rockero y también los mensajes subliminales. Ahí estamos escuchando de fondo una música de ACDC, una de las bandas importantes del mundo del rock en todo el planeta, estimados amigos. Salud.